En el video de hoy vamos a resolver eh, una viga simplemente apoyada con carga distribuida. Vamos a calcular su deformada, pero no de forma analítica, sino que de forma numérica mediante el método de diferencias finitas. Así que para empezar, eh, tenemos que eh, la ecuación que rige la deformada de una viga es la que se muestra a continuación, que es la derivada segunda de W, que sería la deformada, con respecto a X dos veces, es igual al menos momento dividido Y. Así que para poder resolver esto, tenemos que lograr que la derivada escribirla de una forma que la podamos trabajar en la computadora. Para ello vamos a empezar hablando de la derivada para lograr entender cómo llegar a la derivada en forma de diferencia finita. Y tenemos por definición que la derivada acá es delta x. La primera derivada de una función f es el límite de delta x tendiendo hacia 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Básicamente es decir, f de x más delta x es igual a esta acá menos este valor dividido el espacio que hay entre los dos, es decir, la pendiente que hay entre estos dos puntos. Cuando el delta x tiende hacia 0, la pendiente es la recta tangente en ese punto. En ingeniería, esto es lo que se conoce como derivada hacia la derecha, que toma el fx más h. Después tenemos la derivada, esta sería hacia la derecha. Después tenemos la derivada hacia la izquierda, que es f de x menos h menos f de x sobre delta x. Y también tenemos la derivada central, que es f de x más h menos f de x menos h sobre 2 delta x. Es decir, para la izquierda es al revés. En este caso es f de x menos f de x menos h sobre delta x. Es decir, que para la derecha es este menos este dividido el espacio, y para la izquierda es este menos este dividido el espacio, y para el central es este menos este sobre 2 delta x. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un cálculo. Bueno, cabe mencionar que de forma analítica es lo mismo tomar la derivada central, la derivada hacia la izquierda o la derivada hacia la derecha, porque como el delta x tiende hacia 0, los límites de las tres derivadas coinciden. Pero en la parte numérica no es así, no coinciden. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos calcular la derivada de x de la función x al cuadrado, sería igual a tomar el límite de h tendiendo hacia 0 de x más h al cuadrado menos x sobre h. Entonces esto va a ser igual al límite de h tendiendo hacia 0, x cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido h. Esto va a ser igual al límite de h tendiendo hacia 0. Estos dos se van y este es de un orden superior. ¿Por qué? Porque si por ejemplo el h es 0.1, este sería 0.1 al cuadrado. Así que aporta muchísimo menos.
sería 0,01. Entonces este es prácticamente 0. Como el h tiende a 0, este aún tiende más a 0. Entonces nos queda 2x h sobre h. Esto es igual a 2x, que es justamente la derivada de x al cuadrado. Si conocemos las reglas de derivación, sabemos que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a nx n-1. Pero, ¿cómo llevar esto a la parte de la programación? A la parte en forma numérica. Bueno, en NumPy hay un método para hacer esto, pero vamos a pensarlo un poco para ver cómo lo podemos pensar. Primero tenemos un intervalo entre a y b de longitud L que se lo divide cada delta x. Esto mide delta x. Entonces tenemos x0, x1, x2, x3, x4, que a cada uno de esos valores de x se aplica una función f. Entonces tendríamos f en x0, f en x1, f en x2 y así sucesivamente hasta obtener f en xn, f en xn. O f en b. Bueno, que también lo llamamos I0, I1, I2 y así sucesivamente. Entonces, planteemos la derivada hacia la derecha primero en x0. Bueno, la derivada va a ser I1 menos I0 sobre delta x. Es decir, el que está delante menos lo anterior sobre delta x. Si nos ponemos en x1, ¿cuál va a ser la derivada? Va a ser I2 menos I1 sobre delta x. Si nos paramos en 2, va a ser I3 menos I2 sobre delta x. Y así sucesivamente. Entonces, ahora pensemos un poco. Si llamamos, si ahora tomamos, imaginemos acá que tomamos un array que en vez de empezar por I0 empiece por I1. Después le sigue I2, después le sigue I3 y así sucesivamente. Entonces, si hacemos este array menos este, nos está dando esto. Entonces, si lo dividimos por delta x, nos estaría dando la derivada. Si vamos a Python, planteamos primero un delta x 0,1, un array que va entre 0 y 1 cada delta x, nuestra función f que es x al cuadrado, y ahora planteamos que nuestro i es igual a f entre el primer elemento y no sería el último sino el anteúltimo. Entonces, que ya vamos a ver por qué, y planteamos un i1 que es f que parte desde el segundo elemento hasta el final. Entonces vemos que nuestro i es esto porque empieza de 0 y nuestro i1 es esto porque empieza del segundo elemento. Entonces, si hacemos y va este hasta un elemento menos porque la diferencia entre los arrays tienen que tener la misma dimensión. Así que este va hasta uno anterior para que estos dos tengan la misma dimensión. Y si hacemos, dibujamos los dos, en rojo
por diferencias, y el azul la exacta. Ejecutamos esto, vemos que la azul es la correcta y la roja es la aproximación. Ahora, si hacemos la diferencia, es obvio que si achicamos el delta x, la diferencia entre las dos, vemos que para 0, 0, 1 la derivada es prácticamente igual a la aproximación. Y si hacemos en la central, esta era hacia la derecha y la central es tomar este menos este divididos dos veces el espacio. Entonces, si nosotros tenemos un y 0 y 1 y 2 y 3 y sucesivamente, y planteamos que este empiece por i2, i3, i4 y así sucesivamente, si restamos este menos este y lo dividimos 2 delta x, nos estaría dando la derivada central. Entonces por código sería así, planteamos lo mismo que arriba, este empieza en 0 y va hasta menos 2, justamente por lo de antes, porque tienen que tener la misma dimensión los arrays. Entonces, y ahora este empieza en 2 y dividimos por 2 delta x y ahora estaríamos en verde. Si ejecutamos, nos faltó guardar. Vemos que la roja era la derivada central, la derivada hacia la derecha, la azul es la correcta y la derivada central es la verde, que es prácticamente idéntica. Bueno, con esto ahora ya podemos resolver la ecuación que rige a una viga, que es la derivada al cuadrado de w con respecto a x al cuadrado. El w sería la deformada de la viga menos m sobre ei. Al menos m ya lo tenemos. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos acá x0, dividimos cada delta x, la longitud total de la viga. Acá tenemos el x1, el x2, el x3. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de escribir esto acá como escribimos la derivada, la primera derivada. Entonces, si nos ponemos en un lugar un xy, hacia la derecha vamos a tener un xy más 1 y vamos a tener un xy menos 1. Asociado a eso vamos a tener un wi más 1 y un wi menos 1. Entonces, la derivada segunda de w con respecto a x dos veces es igual a la derivada de esto de la derivada. Entonces podemos escribir que es la derivada de x en x más 1, xy más 1 menos la derivada de w con respecto a x en x y sobre delta x. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Bueno,
para el x y más 1 tomamos la derivada hacia la derecha, la izquierda, sí, hacia la izquierda. Entonces nos queda el wi más 1 menos el wi sobre delta x menos, y ahora la derivada acá, que tomamos la derivada hacia la izquierda también. Entonces sería el wi menos el wi menos 1 dividido delta x sobre delta x. Esto nos queda todo sobre delta x, y acá nos queda el wi más 1 menos 2 veces el wi 1. Así que ahora ya escribimos en diferencia finita que la derivada del cuadrado de w con respecto a x al cuadrado es esto. Es decir, que la derivada acá, la derivada segunda en este punto es este más este menos 2 veces este. Ahora que ya tenemos eso, podemos borrar esta parte. Entonces ahora nos paramos en x0. Bueno, nos paramos en x1 porque en x0 sabemos, en una viga simplemente apoyada con carga distribuida, el valor de w en x igual a 0 es igual a 0, al igual que en el final de la viga el w es 0. Entonces a nosotros nos interesa conocer los valores acá adentro. Entonces nos paramos en x igual a 1 y calculamos la derivada segunda. Va a ser igual a w0 menos 2w1 más w2 sobre delta x al cuadrado va a ser igual a menos m en el punto 1 dividido ei. m1 surge de esta fórmula, así que simplemente es reemplazar el x por el x1. Y déjenme escribir esto de esta forma. Este delta x lo pasamos hacia este lado, delta x cuadrado. Y como w0 sabemos cuánto vale, es 0, nos queda que la primera ecuación, esto es parado en x1, nos queda menos 2w1 más w0 es igual a esto. Si nos paramos en 2, tenemos que w1 menos 2w2 más w3 es igual a menos m2 sobre ei por delta x cuadrado. Esto es parado en x2. Parados en x3 nos queda w2 menos 2w3 más w4 es igual a menos m3 delta x cuadrado sobre ei. Esto es en x3. Entonces, como vemos, estos son sistemas de ecuaciones lineales, así que pueden ser escritos de forma matricial de la siguiente manera. Si tenemos 1, 2, 3, 4, la primera ecuación sería menos 2 acá, 1 acá, 0 acá, 0 acá, es igual a menos m1 delta x cuadrado sobre ei. Después, la segunda sería 0 acá, 1 acá, 1 acá, menos 2 acá, 1 acá, 0 acá. La tercera ecuación sería 0, 1, menos 2, 0, 0, 0, 0. Es igual a algo.
la cuarta ecuación, aunque no la tenemos, ya la podemos saber, va a ser 0, 0, 1, menos 2, 1 y así es igual, acá sería m2 delta x cuadrado sobre EI, m3, m4, acá es m3, acá es m1, por algo más. Vamos a ver cómo sería esto en Python. Bueno, lo primero es definir las unidades que va a tener, porque todas las cosas tienen que tener las mismas unidades. Yo trabajo siempre en kilogramo y centímetro. Tenemos una viga cargada con 500 kilogramos por metro, de 20 por 30, de 200.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Acá calculamos la inercia, una longitud de 500 centímetros o 5 metros, y lo dividimos en 10. Así que el delta x va a ser L sobre N. Definimos el x entre 0 y L, y el momento, como ya lo habíamos calculado, ya sabemos que se calcula es q por L por x sobre 2 menos q por x cuadrado sobre 2, y definimos m1, que es esto, que es lo que tenemos de este lado de las ecuaciones, esto acá, y fijémonos que definimos que la matriz va a tener n-1 por n-1 dimensiones. ¿Por qué es esto? Si tomamos una viga de una longitud de 1 y la dividimos 10 partes, acá tendríamos el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1. Este sería el 0. Fijémonos que la dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dividimos en 10. Entonces, ¿cuántos nodos existen? O puntos. ¿Cuántos puntos existen? Existen n más un punto. Fijémonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? Pero nosotros sabemos que en los extremos la viga, el W es 0, entonces los extremos no nos interesa porque ya conocemos el resultado. Entonces nos interesan los del medio. Entonces le tenemos que restar 2 a esto, entonces nos da n menos 1. Así que la matriz va a tener n menos 1. Y fijemos que acá decimos que la fila 0, la columna 0 hasta la columna 2, sin incluir la columna 2 porque es un intervalo cerrado como se manejan las definiciones, es menos 1 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos la matriz, esto va a ser menos 2 y esto va a ser 1. Y si fijamos después nos dice que la última columna desde el menos 2 hasta el final, no, la última fila, perdón, hasta el menos 2 hasta el final va a ser menos 1 y 2. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser menos 2 y 1. Y después arma, hace un for partiendo de 1 y terminando en n-2. ¿Por qué n-2? ¿Por qué 1? Porque el 0 ya lo tenemos definido. ¿Y por qué hasta n-2? Porque la última también ya la tenemos definida, la n-1, así que tiene que ir entre 1 y n-2. Y fijémonos que nos dice que siempre la fila k entre k-1 y k+2 es igual a 1, menos 2 y 1. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es 1, menos 2 y 1? Fijémonos que siempre tenemos, después del primero, siempre tenemos el 1 y menos 2 y 1, moviéndose una columna hacia la derecha. Vamos a imprimir acá también. Y si guardamos esto e imprimimos,
nos da lo siguiente. Vemos que la matriz bueno, acá tenía un error, era al revés que iban. Ejecutamos de vuelta, nos vemos que la matriz es menos 2, 1. Vemos que acá es 1 menos 2. Así que si guardamos y volvemos a ejecutar, vemos que es menos 1 y 2 al principio como habíamos definido, después son todos 1 y menos 2 y 1, hasta el final que es menos 2 y 1. Como ya tenemos la matriz, para resolverlo usamos la librería de NumPy, que es la linalg, y utilizamos la función solve, que le pasamos la matriz y lo que tiene que dar, y nos devuelve la deformada de la viga. Como vemos, estaríamos imprimiendo toda la deformada en el centro, ya que es la mínima, y la deformada en forma analítica, como se sabe, es 5 sobre 384 por QL a la cuarta sobre EI. Si guardamos esto y ejecutamos, vemos que la diferencia es ínfima, y eso que estamos trabajando simplemente con una aproximación de dividir la viga en 10. Así que es una aproximación excelente. También la podríamos graficar para mostrar cómo quedaría. Copiamos la librería y hacemos un plt.show.plot. Ponemos el X. Tenemos que agregar ceros, un 0, otro 0, porque recordemos que estamos calculando los valores acá adentro, así que nos faltan los extremos que sabemos que dan 0, así que ponemos 0 y 0. Podemos hacerlo así y sumarle W, y nos estaría dando el dibujo de nos dice que uno tiene 11 y el otro tiene 9. A ver si le estoy errando. Sí, me está diciendo que porque hay que transformar esto en lista, to list, y faltó el plt.show. Y vemos que acá tenemos la gráfica de la deformada de una viga, que empieza por 0 y termina en 0, de una longitud de 500, y su máxima deformación es menos 0.45 centímetros en el centro, y la diferencia entre la aproximación y la analítica es prácticamente despreciable. Así que vemos que es muy útil, y una vez que sabemos, ya con este ejemplo práctico podemos escribir otras ecuaciones más complejas, como por ejemplo de la ecuación de Sherman-Lagrange para placas planas, que ya lo vamos a hacer en un futuro. Espero que este video les haya gustado y les haya servido. Saludos, hasta el próximo video.